Bueno, vamos a explicar ahora la hibridación sp3, que es la que presentan algunas moléculas cuyos pares electrónicos están dispuestos de forma tetraédrica y que únicamente forman enlaces simples. Como ejemplo o como primer ejemplo claro de esta hibridación sp3 vamos a ver la molécula de metano CH4. Recordemos que hemos visto a partir del modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia que la molécula de metano tiene una geometría tetraédrica, es decir, esta geometría de aquí, en la que los enlaces carbono-hidrógeno están formando entre ellos ángulos de 109,5 grados. Esta geometría se puede predecir, por tanto, de forma sencilla por el modelo de repulsión y además coincide con los datos experimentales. Se sabe que la molécula de metano es tetraédrica, forma ángulos de 109,5 grados y que además es una molécula apolar. Pero si lo que queremos es profundizar más en el enlace químico del metano, tenemos que recurrir a dos cosas. Tenemos que recurrir primero a la promoción electrónica. Vamos a considerar nuevamente que hay un salto de un electrón de un orbital atómico a un orbital superior. Y segundo, que los orbitales atómicos se hibridan, se combinan entre sí para dar unos orbitales híbridos que en este caso vamos a llamar sp3. Bueno, veamos ¿por qué tenemos que considerar estos dos hechos? Vamos a poner primero la configuración electrónica del carbono. Recordemos que el carbono tiene 6 electrones, un número atómico de 6. Por lo que tiene una configuración electrónica que será 1s2, 2s2, 2p2. Bueno, si consideramos la distribución de estos electrones, según el principio de máxima multiplicidad de Hund, que hace que los electrones se desapareen lo máximo posible en los orbitales, tendremos en el carbono en estado fundamental únicamente 2 electrones desapareados. Lo que vemos es que tenemos un orbital desapareado en un orbital, un electrón desapareado en un orbital 2px y un electrón desapareado en un orbital 2pi. Entonces, según esto, la estequiometría de la molécula que el carbono podría formar con el hidrógeno no debería ser CH4, sino CH2, porque únicamente tiene 2 orbitales semillenos que son los que van a poder formar enlaces solapándose con los orbitales del hidrógeno. Entonces, es por este motivo que para considerar que el carbono pueda formar 4 enlaces, aquí únicamente formaría 2 enlaces y tendría una estequiometría CH2, que sabemos que no es lo real, pues tenemos que considerar que se produce la promoción de un electrón del orbital 2s al 2p z vacío. Por tanto, el carbono en estado fundamental, que es este de aquí, tiene esta configuración electrónica, únicamente con 2 electrones desapareados. Para poder formar 4 enlaces covalentes, como en efecto forma, consideraremos que va a producirse una promoción, es decir, un salto electrónico desde el orbital 2s al orbital 2z vacío. Esto sería el estado fundamental, le llamamos estado fundamental, el menos energético, y pasa a un estado excitado, un estado de mayor energía para el carbono, en el que ahora sí que tendrá 4 electrones desapareados. Bueno, como vemos, en el estado excitado el carbono ya sí que puede formar 4 enlaces, porque ahora tiene 4 orbitales con semillenos, cada uno de ellos con un electrón desapareado, que podrá formar enlace con 4 hidrógenos. Puede ser chocante o puede resultar chocante el hecho de que el átomo se esté excitando, que tengamos que dar un aporte energético para que haya una promoción de un electrón del 2s al 2p vacío, pero esto tiene sentido si consideramos que después el carbono, en lugar de formar únicamente 2 enlaces con átomos de hidrógeno, va a poder formar
4 enlaces, el doble, y por tanto la molécula de CH4 va a ser mucho más estable que la molécula de CH2. Así, esta promoción electrónica inicial después se va a ver compensada con la formación de un mayor número de enlaces. Bueno, una vez que hemos considerado por qué el carbono puede formar 4 enlaces covalentes, tenemos que ver si estos 4 enlaces covalentes serían idénticos. Y vemos que no lo serían. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 orbitales 2p y un orbital 2s. Los orbitales 2p están cada uno de ellos sobre un eje, uno en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, formando entre ellos 90 grados. Pero sabemos que la molécula de carbono no tiene 3 ángulos formando 90 grados y otro enlace. Tiene unos ángulos equivalentes de 109,5. Entonces, si con esta configuración electrónica de aquí no podemos explicar el hecho de que los 4 enlaces carbono-hidrógeno sean exactamente iguales, como experimentalmente se sabe que son, tenemos que recurrir, por tanto, a la hibridación de orbitales atómicos. Lo que consideramos es que ahora estos 4 orbitales de aquí, el orbital 2s y los 3 orbitales 2p, se van a combinar entre sí para dar 4 que vamos a llamar híbridos sp3. ¿Por qué reciben el nombre de sp3? Pues porque están formados por un orbital s y 3 orbitales p. Entonces, ahora los orbitales se van a hibridar para justificar que los 4 enlaces carbono-hidrógeno son idénticos. Hibridación de los orbitales atómicos. Cuando se hibride, lo que tendremos es el orbital 1s2 permanece inalterado, mientras que ahora tendremos que estos de aquí se están combinando para dar 4 híbridos sp3, porque están formados por un s y 3p, cada uno de ellos con un electrón desapareado y por tanto capaz de formar un enlace. Como tenemos que los híbridos están formados por un orbital s y 3 orbitales p, de estos 4 orbitales que forman los híbridos tenemos un cuarto de contribución de orbital s y 3 cuartos de contribución de orbital p. Por tanto, un híbrido sp3 tiene un 25% de carácter o de contribución de un orbital s y un 75%, 3 cuartos, de contribución de un orbital p. Ahora, estos 4 orbitales híbridos son exactamente iguales en forma y en energía y se dirigen a los vértices de un tetraedro. La forma sería muy semejante a la que hemos visto antes para el caso del sp y el sp2. Tenemos 2 lóculos desiguales, uno más grande y otro más pequeño. Por tanto, como decimos, estos híbridos sp3 se van a colocar dirigidos hacia los vértices de un tetraedro para minimizar las repulsiones. Y entonces tendremos un híbrido, 2 híbridos, no vamos a dibujar el lóbulo pequeño para que resulte más visual. Y ahora tenemos estos 2 híbridos, estarán en el plano de la pizarra. Tendremos esto de aquí para dibujar un tetraedro. Y ahora un híbrido más grande que viene hacia nosotros, este de aquí vendrá hacia nosotros, y uno más pequeñito que se aleja de nosotros, se entra hacia la pizarra. Entonces lo dibujaremos un poco más pequeño aquí. Esto sería hacia los vértices de un hipotético tetraedro. Bien, cada uno de estos híbridos sp3 tiene un electrón desapareado, como hemos escrito en su configuración electrónica, y ahora pueden solapar frontalmente con el orbital 1s del hidrógeno, que tiene un único electrón. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Y entonces se produce un solapamiento frontal con cada uno de los hidrógenos. Para formar los 4 enlaces equivalentes carbono-hidrógeno, que entre ellos tienen un ángulo de 109,5 grados. Como se trata de un solapamiento frontal, recordemos que el solapamiento frontal corresponde a un enlace simple de tipo sigma. Como se están solapando un híbrido sp3 con un orbital s de cada hidrógeno, estos enlaces serán enlaces sigma sp3s.
Entonces estos enlaces serán sigma sp3 S. Bien, y con el concepto de hibridación sp3 para la molécula de metano habríamos explicado primero por qué el carbono puede formar 4 enlaces covalentes con 4 átomos de hidrógeno y segundo, por qué estos enlaces están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro y son exactamente iguales, cuando inicialmente cabría pensar que tenían que ser distintos entre sí. Bueno, ya hemos visto la hibridación sp3 para el metano, CH4, y ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una cadena de carbonos un poco más larga, como por ejemplo los hidrocarburos de cadena simple, los alcanos, que tienen carbonos unidos entre sí por enlaces simples. El caso más sencillo es el de dos carbonos, que es el etano, CH3CH3. Vamos a ver que estos alcanos, que este etano, también presenta cada uno de sus carbonos una hibridación sp3. Recordemos que el metano tiene el carbono como átomo central y que forma 4 orbitales híbridos sp3 que se enlazaban a cada uno de los hidrógenos. Y que estos ángulos, los ángulos de estos enlaces, son 109,5 grados. Bueno, en el caso del etano, en cambio, lo que tenemos es que dos carbonos están enlazados entre sí. Vemos que es CH3CH3, podemos escribirlo de forma desplegada así, como estructura de Lewis, y vemos entonces que tenemos un enlace carbono-carbono. Este enlace carbono-carbono será un enlace entre dos orbitales híbridos sp3, un sp3 del primer carbono y un sp3 del segundo carbono, porque en los alcanos, en estos hidrocarburos de cadena lineal con enlaces simples, todos los carbonos tendrán hibridación sp3. Entonces, ¿cómo podemos dibujar esto? Bueno, pues lo podemos dibujar como un primer carbono del etano, tendría pues la hibridación sp3, quiere decir que tendrá 4 orbitales híbridos sp3 dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, y que uno de estos híbridos sp3 se enlazará con un híbrido del otro carbono, con un híbrido del otro carbono que también estará formando un tetraedro. Entonces lo que nosotros tenemos son dos carbonos, cada uno de ellos hibridado sp3 con 4 orbitales dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Aquí tendremos un enlace carbono-carbono que, como será el solapamiento frontal de dos orbitales sp3, será un enlace sigma entre un sp3 de un carbono y el otro sp3 del otro carbono, y los restantes orbitales híbridos ya son los que se van a combinar con el orbital 1s del hidrógeno, como vemos aquí en la fórmula desplegada, y tendremos aquí un enlace con un hidrógeno, aquí con otro hidrógeno, aquí también, aquí, aquí, y aquí. Esta sería, digamos, la geometría de la molécula de etano, y entonces si nosotros tuviésemos hidrocarburos con cadenas más largas, 3, 4 carbonos, propano, butano, pues se irían enlazando. Pues por ejemplo aquí habría otro carbono también hibridado sp3, con enlace carbono-carbono sigma sp3-sp3, y así sucesivamente. En el caso del etano lo que tendríamos sería esta geometría de aquí. Vemos que si nos fijamos en cada uno de los carbonos, estamos hablando de un tetraedro. Observemos esto, tenemos aquí un carbono. Este carbono está formando un tetraedro. Si yo obvio esto o lo olvido, vemos que en efecto estos 4 enlaces están formando entre ellos 109,5 grados y están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Por tanto, es hibridación sp3 para este átomo de carbono central. Mientras que en el caso de este otro carbono tenemos exactamente lo mismo. Tenemos
que los ángulos de enlace son 109,5 grados, que los enlaces están dirigidos hacia los vértices de un hipotético tetraedro y que la hibridación, por tanto, de este carbono es sp3.